Estamos estudiando y continuamos con el libro de Deuteronomio. Estamos en el capítulo 14. Hoy me gustaría hacer un paréntesis para poder hablar sobre animales limpios e impuros. El capítulo 14 lo vamos a leer, pero el capítulo 14 de Deuteronomio, los primeros dos versículos, empieza a hablar, todo este capítulo, que empieza a hablar sobre el estilo de vida de una persona que debe de ser hijo o parte del pueblo de Dios. ¿Cómo debe de vivir un israelita? ¿Cómo debe vivir un hijo de Dios acá en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto? Entonces empieza el capítulo 14, los primeros dos versículos sobre un luto inapropiado, prácticas de luto que puede contaminar. Todo esto, el contexto está en contra de las prácticas de idolatría. Texto. Prácticas en contra de la idolatría. Entonces, los primeros dos versículos del capítulo 14 habla del luto inapropiado. Los versículos 3 en adelante habla sobre animales limpios e impuros, que quiero enfocar hoy para poder continuar. Después, al final, versículo 22 al 27, vamos a hablar sobre la ley del diezmo. Vamos a aclarar sobre el diezmo, lo que es el diezmo, el principio del diezmo. Y también vamos a ver sobre el diezmo del tercer año. Cada tercer año el diezmo pertenecía a una clase de personas, a un tipo de personas. Este capítulo 14, Deuteronomio 14, al capítulo 16-17, son dos capítulos ahí, hablan, sobre cómo debe de vivir y qué significa vivir en santidad para Israel. Estos versículos del 1 al 2 es una afirmación preliminar del pueblo exclusivo de Dios, Israel. Deben de vivir haciendo estas prácticas. Quizás para nosotros suenen medias raras, pero estas prácticas tenemos que compararlas con las prácticas antiguas, no con nuestras prácticas. Hay que entender la Biblia en su contexto cultural. Entonces vamos a ver cómo estas prácticas se comparaban a las prácticas antiguas y por qué Dios, de una manera quizás simple, por qué Dios recetaba o prescribía tales leyes que quizás para nosotros no tengan sentido. Estas leyes es una recapitulación de lo que se describe en Éxodo y Números. Así que los requisitos principales del pacto lo van a poder ver en Éxodo y Números. Y acá tenemos una recapitulación. Moisés está dando acá 5 sermones en este Deuteronomio. El sermón final antes de entrar a la tierra prometida. Ese es el contexto del libro. Para poder entender la historia, lean por favor el libro de Éxodos y Números. Los alimentos limpios, vamos a ver acá, en contrastes con los alimentos inmundos. Vamos a ver hoy el pasaje que se encuentra en Levíticos 11, para que lo lean. Vamos a ver también más adelante el contraste de los diezmos, que les dije, versículo 22 al 29, que originalmente se da en Números 18, 21 a 29. En el capítulo 15 vamos a ver cuándo la deuda es anulada. Las anulaciones de las deudas, y ese pasaje también se da originalmente en Levíticos 28 para que vayan estudiando, versículo 8 al 38. Vamos a ver sobre la liberación de esclavos hebreos, ya vamos a aclarar eso, que está en el capítulo 15, 12 al 18, que originalmente se da en Éxodo 13, 1 al 16. Y de ahí voy a darles más detalle. Hablemos sobre los alimentos limpios y los alimentos impuros. Y para eso vamos a leer el libro Deuteronomio primero y de ahí Levíticos. Deuteronomio, desde el versículo 3. Voy a saltar los primeros dos versículos porque voy a regresar a esto cuando terminemos el tema de los animales limpios e impuros. Versículo 3 dice: no comas ningún animal abominable. Esta es mi versión nueva internacional. Los que podrás comer son los siguientes. Presten atención: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el venado, la cabra montés,
el íbice, el antílope y el carnero montés. Antílope y el carnero montés. Podrás comer cualquier animal rumiante que tenga la pezuña hendida y partida en dos. Esas son las dos clasificaciones, ¿ok? Pezuña hendida y partida en dos. Pero no podrás comer camello, liebre, ni tejón, porque aunque rumían, no tienen la pezuña hendida. Los tendrás por animales impuros. El cerdo es también impuro porque aunque tiene la pezuña hendida, no rumía. No podrás comer su carne ni tocar su cadáver. De todos los animales que viven en el agua podrás comer, los que tienen aletas y escamas, esa es la clasificación. Pero no podrás comer los que no tienen aletas ni escamas, sino que los tendrás por animales impuros. Podrás comer cualquier ave que sea pura, pero no podrás comer águila, quebrantahueso, azor, gallinazo, ni especie alguna de milanos, ni de halcones, ni especie alguna de cuervos, ni avestruz, lechuza o gaviota, ni especie alguna de gavilanes, ni búho, ibis, cisne, pelícano, buitre, cuervo marino o cigüeña, ni especie alguna de garzas, ni abubilla, ni murciélago. A los insectos voladores los tendrás por impuros, así que no los comas, pero sí podrás comer cualquier animal alado que sea puro. No comas nada que encuentres ya muerto. Podrás dárselo al extranjero que vive en cualquiera de tus ciudades. Él sí podrá comérselo. La ley va para el israelita, no para el extranjero. O vendérselo a un forastero, pero tú, presten atención, eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. No cocines el cabrito en la leche de su madre. Ok. Levíticos 11, les voy a pedir que se lean el pasaje en casa. Levíticos 11. Lo limpio y lo inmundo. Levíticos 11 habla sobre el tema de lo que es limpio e inmundo. La palabra limpio tiene diferentes significados hoy en día para nosotros. Por ejemplo, nosotros entendemos que cuando uno va a ser sometido a cirugía, el quirófano, las cosas deben de estar limpias. Nosotros usamos el término desinfectadas, libre de cualquier germen, de cualquier impureza. Los mismos cuchillos que usan los doctores tienen que estar esterilizados, es la palabra, limpios. Los restaurantes donde vamos a comer, es importante que estén limpios porque si no, no nos sentamos a comer. Entonces nosotros entendemos el término limpio e impuro. Ahora vamos a aclarar para el israelita. La expresión limpio e impuro es una expresión muy común en el libro de Levítico. Es más, 50% del libro tiene que ver con limpio e impuro. Del libro de Levíticos que ya en su futuro lo vamos a estudiar. Ocurre alrededor de más de 130 veces la palabra en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Para poder entender lo que es limpio e inmundo, estas palabras y cómo se aplicaba al pueblo de Israel, es interesante cómo en el Nuevo Testamento, recuerdan que los religiosos, los líderes religiosos, los fariseos, cómo discutían con nuestro Señor Jesucristo en el área de la inmundicia ceremonial, tal como la definía su tradición judía y no como la definía el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos el caso cuando los discípulos de nuestro Señor Jesucristo recogen espigas y los fariseos, los líderes religiosos le dicen, tus discípulos no se han lavado las manos para comer, porque le hemos visto recoger espigas. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo a ellos que ellos por su tradición humana quebrantan la ley de Dios. Porque la ley de Dios sí habla de inmundicia y pureza, pero ellos ya añadieron extra interpretación y se volvieron legalistas. Entonces nosotros queremos entender cuál es la interpretación correcta del Antiguo Testamento de inmundicia y pureza para poder entender a nuestro Señor Jesucristo cuando le respondió a los líderes religiosos. Porque no es que los líderes religiosos estaban incorrectos en pensar en términos de limpieza e impureza, era un término bíblico, pero en su aplicación se confundieron. Entonces nosotros queremos aclarar qué quiere decir la palabra con limpio y impuro. Y vamos a ver que tiene que ver más allá de lo externo, tiene que ver con interno, con una actitud interna, ¿ok? En el mundo de la Biblia, lo limpio y lo impuro era el gran problema que dividía a judíos y a gentiles. Por ejemplo, los judíos no comían con los gentiles porque no sabían si le iban a servir un cerdo asado, un animal inmundo que ellos no podían permitir comerlo.
como ellos no sabían qué le iban a poner a la mesa, ellos hicieron una ley: no comer con gentiles. Porque comer con gentiles significa aceptar su comida. Entonces ellos trazaron la línea. ¿Okay? No tenían ese... Cuando llegamos al libro de Hechos 10 y 11, antes de que la iglesia se convierte en una iglesia donde se aceptaba judío como gentiles, al principio de la iglesia, vemos el problema que pasó, ¿okay?, con los judíos cristianos aceptar a los gentiles. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo, Dios le da esta revelación, esta visión a Pedro en el libro de Hechos capítulo 10, donde le muestra animales impuros. Y le dice el Señor: mata y come. ¿Se recuerdan cuando Pedro entra en visión en un trance? Y Pedro le dice: nunca he comido animal impuro. Y ahí lo que estamos hablando es que si los animales limpios, impuros, dividía al gentil y al judío, porque el gentil comía de todo, pero el judío no, tenía que, ¿no? Dividía, y Dios le está diciendo: ahora puedes participar de estas comidas impuras. Lo que les está diciendo: ahora te vas a poder sentar con un gentil y comer con un gentil, porque ahora el gentil va a ser parte del pueblo de Dios a través de Cristo Jesús. Por eso no llames impuro a lo que Dios ha limpiado, ¿no? Hay que entender el contexto. Entonces, la pared divisoria entre judíos y gentiles ha sido derrumbada. Es lo que habla Efesios 2, que de un solo pueblo ha hecho uno. La pared divisoria ha sido. Llegamos a Levíticos 11 entonces. Levíticos 11. Y para entender, esta es la tercera parte del libro. Ya vamos a estudiar el libro. En los primeros 7 capítulos tenemos las ofrendas y los sacrificios de los israelitas. Las ofrendas y los sacrificios que los israelitas podían traer. Los capítulos 8 al 10 tratan del sacerdocio. Capítulos 8 al 10 tratan del sacerdocio. Específicamente sobre la ordenación real de Aarón y sus hijos. ¿Ok? Instrucciones acerca de Israel cuando se venían a los sacerdotes a ofrecer ofrenda. Los capítulos 11 al 15, que es la tercera parte del libro, trata de las cosas limpias e inmundas. ¿Ok? Esta tercera parte del libro, de las cosas limpias e inmundas. Ahora, este capítulo 11 habla sobre los alimentos limpios e inmundos. Estamos entonces estudiando acerca del tema de los animales limpios e inmundos. Entonces, en este libro de Levíticos, como les estaba diciendo, eso está en Deuteronomio 14, pero ahora nos vamos a enfocar en Levíticos 11. Este libro de Levíticos está dividido, se puede decir que en 3 partes. Y esta tercera parte, que es del capítulo, la tercera sección principal, ¿no? Son 5 secciones, pero esta tercera sección del 11 al 15, nosotros hemos leído el capítulo 11, tratan de las cosas limpias e inmundas. En el capítulo 12, cuando ustedes lo lean, van a ver que habla sobre la impureza después de dar a luz. ¿Ok? También hay impureza cuando tiene que dar un funeral con muerte. Hay impureza. La cuestión acerca de la inmundicia está relacionada con lo que debe de ser santo delante de Dios, separado, apartado. Para que Dios pudiera darle a entender a su pueblo que Israel debe ser un pueblo santo, separado, como Él es santo. Recuerden que eso le dijo Dios en el Sinaí a su pueblo: sed santo porque yo soy santo. Para que el pueblo pudiera entender qué significa santidad, que es ser apartado, Dios les da entonces leyes acerca de lo que debían, cómo debían de comer, su alimento, cómo debía ser su dieta. ¿Okay? Y esto va en contraste con cómo los demás pueblos paganos comían. En la comida tenían que regularse. Ya vamos a aclarar por qué en la comida. Las categorías de limpieza y suciedad. Veamos un vistazo a los detalles del capítulo 11. Encontramos primero, hay 3 tipos de criaturas. Primero son las criaturas terrestres. Ven ahí los versículos 1 al 8. Estamos en Levíticos 11. Los primeros 8 versículos hablan de criaturas terrestres. Los versículos 9 al 12 hablan sobre los seres del agua.
Y finalmente tenemos las aves, los seres, ¿no? Las aves. Son las mismas 3 distinciones básicas que se encuentran en Génesis 1, cuando Dios crea la tierra. Son las mismas 3 distinciones. Cuando Dios crea toda la vida que está en los cielos, en la tierra y debajo de las aguas. Estas 3 categorías son tratadas y definidas como limpias e inmundas, de acuerdo a la fórmula que Dios establece. ¿Okay? Ya más adelante en este capítulo 11 habla sobre la cura y la solución para los problemas de inmundicia. En general, uno de los temas principales de los últimos capítulos de Levítico trata acerca de la muerte. Cuando en el pueblo de Israel, cuando querían matar a un animal, tenían que traerlo al sacerdote para que el sacerdote haga el sacrificio. El sacerdote hacía el papel de sacerdote y carnicero. Ellos no podían matar al animal en casa porque se contaminaban con la sangre y con la muerte. Tendría que haber una manera apropiada de matar al animal ofreciéndolo en sacrificio a Dios para poder comérselo. O sea que el sacerdote funcionaba como sacerdote, uno que representaba al pueblo delante de Dios, ¿no? Y como carnicero del pueblo también. Porque la única manera de matar los animales era de la manera que Dios lo había prescrito. ¿Ok? Ahora, todas las criaturas se contaminaban en el momento de su muerte. En el momento que sucedía que el animal era sacrificado, todas las criaturas se contaminaban. Y es por eso que no debía ser comido. Y es por eso que debía ser traído al sacerdote para que sea sacrificado de una manera apropiada. Hoy en día, por ejemplo, tenemos la religión musulmana que le llama halal a la manera como sacrifican a sus animales cuando es apropiado comerlas. Algo similar en el pueblo judío, pero con la diferencia que Dios marcaba qué era animal impuro, qué no era animal, que era animal puro y cómo esto debía reflejar la santidad de Dios. ¿Ok? Levíticos 17 nos dice específicamente la manera como un animal debería ser sacrificado, que era en un sacrificio a Dios. Ahora, este capítulo 11 trata con ofensas menores, porque la impureza era hasta la tarde y de ahí se podía limpiar a través de un baño. La persona quedaba limpia a través de lavarse las manos o bañarse. A través de ese ritual quedaba limpio la persona y declarada por el sacerdote, limpio. ¿Okay? O sea, los sacerdotes, si ustedes leen Levíticos 10 y 11, son los que declaran si algo estaba limpio o impuro. ¿Recuerdan cuando los 10 leprosos son limpios por nuestro Señor Jesucristo? Vienen a nuestro Señor Jesucristo y en el momento que nuestro Señor Jesucristo le dice, vayan al sacerdote y ofrezcan ofrenda en el momento que están yendo son limpios, en el camino al sacerdote son limpios y solamente uno regresa, el samaritano, a dar gracias a Dios, porque Dios lo había limpiado. En otra ocasión, nuestro Señor Jesucristo limpia a un leproso, vete al sacerdote y ofrende tu ofrenda de la paz por haber sido limpia. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo mandaba a las personas que habían sido declaradas limpias por cualquier enfermedad al sacerdote, específicamente la lepra? Porque los sacerdotes eran los que daban el certificado de ha sido limpio. Ellos eran los que aseguraban que la persona había sido limpia y que podía reinstalarse en el pueblo. Porque si eres inmunda tenías que permanecer afuera, no podías tener comunión con otros porque contaminabas a las personas. Entonces el sacerdote era el que aceptaba la ofrenda y declaraba, esta persona era leprosa pero ahora ha sido limpia y le daba su certificado de limpieza y la persona podía regresar a su casa, reinstalarse en la comunidad. Entonces es importante entender que los sacerdotes son los que declaran si algo está limpio o sucio. Y es por eso nuestro Señor Jesucristo refiere a estas personas después de limpiarlos al sacerdote. ¿Okay? Eso es Levíticos 11. Ok, miremos los 2 tipos de estipulaciones básicas de los animales terrestres. Okay. Los animales tenían que tener 2 cualificaciones. Pezuña hendida y ¿qué?
y que rumía. ¿Okay? Esas son dos calificaciones que debían tener el animal. Un ejemplo, se entiende que rumía, pero no tenía la pezuña hendida. Ahora, entendamos esto. Dios, los animales que acá vemos, lo que tienen en común es que tenían que rumir y pezuña hundida. Estos animales no comían animales muertos, comían vegetales. Entonces no se contaminaban. ¿Okay? Hay que tener en cuenta. Comían su comida lentamente porque rumían, o sea, eran vegetarianos y como la vaca, claro, como la vaca, y tenía que tener su pezuña hendida. Los perros, por ejemplo, tragan. Son animales carroñeros, animales inmundos. Entonces, la inmundicia estaba asociada con animales que estaban relacionados con muerte, comían cosas, desperdicio, muerte, y se contaminaban entonces, ¿ok? Los que masticaban bien su alimento y eran vegetarianos. Las criaturas del mar también deberían de cumplir dos requisitos. Deben tener aletas y escamas. ¿Ok? Aletas y escamas deben de tener. Y las criaturas que están en el aire no se dan calificaciones, son los que no deben de ser, ¿ok? Las aves carroñeras, los buitres que comen todos los desperdicios, o sea, animales muertos. Por ejemplo, también habla sobre los insectos voladores, que son ¿no? Los insectos voladores se describen como inmundos, excepto aquellos que tienen un conjunto de patas para impulsarse, para saltar, como la langosta. Podían comer langosta. Era un insecto, pero los demás insectos no. ¿Por qué los insectos? Pónganse a pensar, cuando hay un animal muerto, allá va el insecto a comer a carcomer todo el desperdicio. Acá tenemos una marcación, ¿no? Donde Dios dice, mi pueblo debe ser santo como yo soy santo, y para que ellos sean santos, ellos no deben tener ningún contacto con lo que es inmundo, que es igual a muerte. ¿Ok? Veamos una definición general de limpieza y suciedad. Levíticos 11, algunas características que nos da este pasaje. La limpieza y la impureza tienen que ver principalmente con los alimentos. Si estos alimentos han tenido contacto con un animal muerto, estamos resumiendo, no se podían comer. Incluso un animal limpio, como un toro o una vaca, no podía comerse si no se sacrificaba de la manera prescrita, porque en el momento que era sacrificada se contaminaba con su sangre y con su muerte. ¿Okay? Ya hemos dicho que tenía que ser llevada al sacerdote para que el sacerdote la sacrificaba y al mismo tiempo daba holocausto a Dios, sacrificio a Dios. Entonces el sacerdote funcionaba como el carnicero del pueblo y parte era ofrecida a Dios. ¿Okay? Esto estaba en la ley de Israel, que debían de recordar que era un pueblo exclusivo para Dios. La limpieza y la impureza es una cuestión de categorías y no de condición. Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros decimos de categorías, nuestro auto, nuestro carro puede estar sucio, pero uno lo limpia y queda limpio. ¿Ok? Es su condición. Un niño también sale a jugar, se ensucia, lo lavas, le das un baño, queda limpio. En estos códigos de limpieza, limpio es una categoría basada en lo que Dios ha decretado, ¿no? Limpio e impuro, dependiendo de la clasificación del animal. O sea, Dios es el que define lo que es limpio, dándole a los sacerdotes la autoridad que lo declare limpio, y Dios es el que define lo que es impuro, inapropiado para su pueblo. Eso es muy importante. Acá lo que estamos viendo, la cuestión acá, el meollo del asunto es el acceso a Dios. El acceso a Dios es lo que hace que algo sea declarado impuro. No cualquiera podía presentarse a Dios como le daba la gana. Lo que significa tener compañerismo con Dios. Por ejemplo, en Levíticos 22, ya que este libro habla de limpieza e impureza,
Levítico 22, el sacerdote no podía cumplir sus deberes sacerdotales en un estado de impureza. Si él había sido contaminado, él no podía cumplir sus labores sacerdotales, tenía que purificarse. O sea que el acceso a Dios demandaba que la persona esté limpio, ceremonialmente hablando. Y esto nos dice algo muy importante a nosotros. Uno no puede acercarse a Dios en su adoración en un estado inmundo. Nuestra comunión es limitada. Es por eso que nosotros podemos acercarnos ante el trono de la gracia, como dice el libro de Hebreos, por la gracia que hemos recibido, por el sumo sacerdote que tenemos, por el único y perfecto sacrificio que se ha hecho de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, no podríamos acercarnos a Dios. Tendríamos que estar guardando estas estipulaciones que nos habla Deuteronomio, Levíticos, en lo que significa ser un pueblo de Dios. Tienes que comer esto y no comer aquello. Eso es lo que demanda Dios. Pero nosotros, por la gracia de Dios, podemos acercarnos a Dios a través de Cristo Jesús. Si no es a través de Cristo, ninguna persona se puede acercar a Dios en su estado como está, porque Dios no tiene comunión con la inmundicia. Aunque Dios está cerca de todo aquel que le invoca, es la gracia de Él la que se recibe, la que recibimos para que nos limpie y poder entonces tener una comunión con Él. ¿Okay? La limpieza está relacionada con la santidad. En Levíticos, la limpieza es sinónimo de santidad. ¿Okay? La razón básica para Israel, porque Dios le había dicho, tú eres santo porque yo soy santo. Y el punto es que lo impuro no puede ser santo. Ese es el punto. Algunas cosas limpias pueden ser consagradas y separadas como santas, pero nada de lo que es santo es inmundo. ¿Okay? Solo lo que es limpio puede llegar a ser santo. Solo lo que Dios ha limpiado puede llegar a ser santo. Ok. En este capítulo 11 vemos también una intensificación. Noten sus Biblias para poder comer entre estos seres limpios e inmundos. Cuando llegamos a la categoría de los seres que están en el agua, habla ahí, miren sus Biblias. En mi versión no la resaltó, pero en la de ustedes debe estar sobre seres que son abominables. Miren los seres del agua. Y sus cadáveres lo detestarán. Hay un sentido en que las emociones deben de estar de acuerdo con las de Dios. Debemos de aborrecerlas. Les doy un ejemplo. Si yo tengo un problema de alimenticio, digamos, porque me fascina las donuts. Digamos que soy adicta a las donuts. Pero el doctor me ha dicho, Yoconda, debes de dejar de parar de comer donuts porque no te hace bien. Tienes la presión alta, el colesterol, ta. La única manera en que yo pueda dejar de comer esas donas es ver a las donas como veneno. Inmundas para mí, para mi cuerpo, porque me causa un efecto, aunque mi paladar lo saborea, para mi cuerpo es un efecto dañino, ¿ok? Es veneno. Para que el pueblo de Dios no coma los animales inmundos, Dios tiene que decirle que sean detestables a ti, que te den asco. De esa única manera ellos podían verlos como animales que no debían de tocar ni comer. Tenían que ver con ser detestables, abominables. Y es por eso que los judíos no comían con gentiles, por la comida. ¿Ok? Esa es la terminología. Ahora, ¿cuáles son las razones para la limpieza o la impureza? Dios nunca le dice a Israel por qué algo está limpio o sucio. Dios no le da razón para definir algo limpio o impuro. Dios nos da, ustedes pueden leer el pasaje. Durante los siglos, las personas han tratado de dar teorías. ¿Por qué Dios declara ciertos animales limpios y otros impuros, como el cerdo? Y han tratado de dar explicación y teorías. Hay explicación de la higiene, una teoría, que muchos dicen, bueno, son animales antihigiénicos que deben de transmitir virus o te contaminan. Es una teoría, como no había refrigeradoras o microondas, entonces Dios, para proteger a su pueblo de contaminación, les prohibió ciertos animales. Es una teoría, no lo sabemos, ¿ok? Porque Dios nos dice por la salud.
Dios nos dice no coman cerdo porque el cerdo les va a caer mal. No nos da razón. Entonces es una teoría. Hay otra teoría que habla sobre, por ejemplo, que tiene que ver con el culto que los cananeos, las naciones alrededor, le rendían culto a esos animales que eran inmundos, eran dioses. Y entonces Dios no quería que no tengan nada que ver con esos animales, porque recuerden que parte de la adoración pagana era el festival y el rito y la prostitución, y tenían que ver con comida, con festivales. Y entonces Dios le dice, no quiero que el pueblo se contamine. Esa es otra teoría que se da, pero debemos de recordar que, por ejemplo, los paganos también sacrificaban toros. Los baales eran toros. Israel podía sacrificar toros, así que no necesariamente, es una teoría. La otra interpretación es la interpretación simbólica, que dice que no, la terminología que se da, que tiene que ver con la vida o con la muerte, que tiene que ver que ciertos animales, ciertas criaturas son impuras porque son derramadoras de sangre. Tiene que ver algo con el tema, sí, porque Levíticos clasifica. Pero la pregunta está, ¿por qué Dios llama al cerdo impuro y a la vaca limpia? La tarea que les voy a dar es que lean Génesis 7 y 8, porque con Noé, Dios marca cuando le da a Noé la clasificación de animales que deben de entrar en el arca. Vemos que lo limpio y lo inmundo aparecen las categorías con los animales que debían de entrar en el arca. Con respecto a los animales limpios, tenían que llevar 7 de cada par. Con los animales normales, 2 de cada par. Si leen bien ustedes el pasaje de Génesis 7. O sea, había 7 de cada criatura que eran consideradas limpias. 7 es el número perfecto, simbólicamente. ¿Okay? Al final de Génesis 8, Noé ofrece sacrificio a Dios con los animales limpios. Al final, por eso lean Génesis 7 y 8. La distinción entre lo limpio y lo inmundo es más antigua que los días de Moisés. Llegamos hasta Noé. ¿Okay? Y no es hasta Levíticos 4 que la terminología limpio e inmundo reaparece después de Génesis, hasta Levíticos 4. Y tiene también que ver con el sacrificio. Los animales debían, para comerlos hay que matarlos. Y para matarlos, Dios prescribe a su pueblo una manera en que debían ser matados, donde la sangre no era contaminada, sino era vertida en la tierra. Porque una vez que la sangre venía en contacto con el animal, contaminaba al animal y se era declarado inmundo. Por eso que el pueblo tenía que llevarlo al sacerdote. El sacerdote hacía el sacrificio, ofrecía parte del sacrificio, las grasas y las entrañas eran quemadas, y eso era como un holocausto a Dios. Nosotros no hacemos sacrificios con nuestras comidas, pero oramos antes de comer, y es una manera de decir gracias, Señor. Esa es una manera de reconocer a Dios por lo que nos provee. El pueblo de Israel, la manera como ellos reconocían y obedecían a Dios era sacrificándola de la manera correcta, siguiendo las estipulaciones de lo que era limpio e inmundo. ¿Ok? Ahora, este Levíticos 4, ustedes pueden leer, la terminología de limpio e inmundo reaparece. ¿Ok? Los hábitos. El contexto está que en la manera como Israel comía debería de dar adoración a Dios. Y no tenemos un pasaje que Pablo habla en Colosenses, capítulo al final de su pasaje, que habla, ya seas que comáis o que bebáis, o que hacéis cualquier otra cosa, hacerlo para gloria de Dios. Es que la vida entera del creyente, todo lo que hagamos, como lo más simple, como cocinar, como qué cocinar, eso debe ser dando reconocimiento a Dios. Y la forma en que Dios quería meterle en la mente a Israel, ustedes son separados, exclusivos a mí, no se mezclen como los demás pueblos. La manera que Dios podía marcarles la vida era
diciéndoles qué podía comer y qué no podían comer, cómo podían comerlos y cómo no podía comerlos. Dios regulando la vida aún de la alimentación, para que el pueblo piense, sí, somos separados, somos diferentes, somos el pueblo de Dios. ¿Okay? Ya vamos a aplicar para nosotros. ¿Okay? Ahora, la limpieza en Israel, el propósito era que se convierta en algo interno y no solamente externo. El propósito de Dios era para que el pueblo sea santo como Dios y no en seguir los rituales para que el Señor se quede tranquilo y ya cumplí ya. Ya sacrifiqué, no como esto, pero como esto ya sacrifiqué, pero mi actitud y mi vida es de rebeldía y desobediencia a Dios. ¿Okay? No, el propósito de todo esto era para que el temor de Dios sea impuesto en sus mentes, nazca en su corazón, como dice el Salmo 19:9. O sea, antes de algo impuro para la israelita era allá afuera. Ese animal es puro, ese animal es impuro. Dios quería moverlo a su forma de pensar. Yo debo de ser puro o yo soy impuro cuando estoy en desobediencia a Dios, ¿ok? Debe de crecer con uno, con el israelita. Por eso David en el Salmo 51:10 en su oración dice, crea en mí un corazón limpio, oh Dios. Y no dice, por ejemplo, Señor, permíteme comer animales puros, porque eso era ya parte de la cultura, vino a ser parte de su cultura. Pero ¿de qué servía que ellos mantengan la cultura comiendo los animales prescritos de la manera como Dios lo ordenó cuando su corazón era corrupto y desobediente? Entonces vemos un desarrollo en la revelación bíblica de Dios, donde hombres y mujeres de Dios comienzan a pedir que su vida sea pura, que su vida sea limpia, porque a eso apuntaban los sacrificios. ¿Okay? La limpieza se convierte en algo interno en vez de algo externo. Ahora, la promesa de Dios, y esto es lo hermoso, que debemos dar gloria a Dios por esto. La promesa de Dios es que Dios mismo declara que Él iba a limpiar a su pueblo. Porque Él sabía que su pueblo era un pueblo rebelde, testarudo, que a pesar de haber visto todas sus maravillas y obras y milagros, el pueblo siempre quería regresar a Egipto, incrédulo. Y Dios entonces en su palabra a través de los profetas dice que Él iba a purificar a su pueblo. O sea que su pueblo ya no se iba a purificar por los sacrificios y por la manera como comía, como no comía. Dios iba a encargar de purificar a su pueblo. La pregunta es cómo lo iba a hacer. Ahora déjenme leer el pasaje. ¿Okay? Porque algo que la ley de Moisés no pudo hacer posible, la purificación de la israelita, lo declaraba puro por el día, pero después al día siguiente volvía a contaminarse y tenía que volver a sacrificar, a limpiarse y se contaminaba y volvía a... Entonces, ¿cómo Dios iba a declarar de un solo a su pueblo puro? Mira lo que dice Ezequiel 36, versículos 24 al 27. Dios iba a hacerlos limpios, pero iba a ser esta vez ya no a través de la ley del rito, de la ley de Moisés, de la ley ceremonial, pero ahora a través de una nueva alianza. Ezequiel 36, 24 al 27. Dios los iba a declarar limpios a través de una nueva alianza, un nuevo pacto y la venida de su Mesías. Dice así Ezequiel 36, 24 al 27. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Lean ahí. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que Dios iba a hacer en la vida del creyente. Dios obrando en el creyente la santificación. Dios limpiando al creyente a través de su espíritu. Los profetas declararon que la limpieza solo puede venir por la obra de Dios y ya no por el ritual.
ya no por el sacrificio como Israel lo experimentó en sus días primeros. Solo Dios es capaz de transformar internamente a la persona, no un animal, no un sacrificio. Cambiar el corazón de piedra por uno de carne, solamente Dios. Y acá tenemos entonces la venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre, Dios encarnado, cuya sangre nos limpia de todo pecado y nos da vida nueva. Los profetas esperaban eso, porque estaban atorados, sacrificaban, no podíamos comer esto, pero volvían a caer en la inmundicia, volvían a pecar. Entonces, ¿por qué Dios dio estas leyes? ¿Cuál era el meollo del asunto? Porque Dios quería inculcarles a su pueblo, para acercarse a mí, es imposible. Tiene que hacerlo a través de mis requisitos, y mis requisitos son casi imposibles de cumplir, pero es la manera como Dios se comunicó en el antiguo pacto. Y así los aceptó, y así de él sacó un pueblo. Tenemos creyentes del Antiguo Testamento esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de los cuerpos, para poder estar todos juntos, ¿no? Como dice Hebreos 11, una nube de testigos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, regresamos acá, ya voy a terminar, habla en términos de limpieza e impureza, particularmente con los escribas y fariseos. Noten que en Marcos 7, es el pasaje que les mencioné, Marcos 7, Jesús discute acerca de que sus discípulos, porque los fariseos, los escribas le dicen, sus discípulos están comiendo espigas y no se han lavado las manos. O sea, están comiendo y están inmundos, se han contaminado porque no se han lavado las manos. Pero en la ley de Moisés no tenemos nada de lavarse las manos. Esto en la ley, en la tradición de los escribas. Cuando los eruditos leían la ley, la interpretaban como nosotros hacemos y decían, oh, esto significa, si Dios dice estos animales son inmundos y estos puros, y hay esta manera de matarlos y no venir en contacto con el muerto, esto significa que cualquier alimento que tengamos que comer, tenemos que lavarnos las manos para ser puros, para estar realmente limpios y puros. Eso fue una tradición que ellos añadieron. Y entonces nuestro Señor Jesucristo discute y les dice a ellos acerca sobre si se habían lavado las manos ceremonialmente, o sea, ritualmente para la cena. Nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿no entiende que lo que viene de afuera del hombre no es lo que contamina? O sea, el ser humano no se contamina porque toca un animal muerto, aunque así estaba prescrito en la ley. Pero realmente la contaminación sale por lo que sale dentro de nosotros. Nosotros ya estamos contaminados por lo que sale de la boca. Somos contaminados. Y Marco entonces añade en Marcos 7 su nota editorial. En paréntesis, Marco dice, así declaró todas las cosas limpias. Dice Marco, todas las comidas limpias. Esa es la nota de Marcos que nos da. Inspiración de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que si al principio de la iglesia los judíos cristianos seguían con la ley de Moisés, ya Pablo dice no a la circuncisión para ser salvos. No podemos ser circuncidados porque es negar la gracia, es negar la salvación de nuestro Señor Jesucristo si vamos a ser circuncidados en Gálatas. Ahora los judíos cristianos están diciendo, bueno, tenemos que guardar las leyes alimenticias como los prescribió Moisés. Y entonces la iglesia luchó con eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Debe el gentil entonces regirse bajo las leyes alimenticias? Y acá Marcos nos dice, todas las cosas declaró puras. La revelación de Pedro, la visión de Pedro, donde mata y come, entra la gentil y come con un gentil, estaba diciendo, ya no importa si comes cerdo o si comes bacon. Eso es cultural ahora. Pero ya para ser aceptado, agradable delante de Dios, no quebrantas a Dios. Mas si por tu conciencia tú mismo dices, no debo de comer, entonces no comas. Pero ya no es algo que Dios te lo ha impuesto, es algo que tú te lo impones, que Dios dice, uno tiene libertad. Romanos 14, lean Romanos 14. Debemos ser dirigidos por el amor. Entonces nosotros los gentiles venimos a una iglesia donde hay judíos, y nosotros los gentiles sí no tenemos ningún problema en comer cerdo asado, nos encanta, pero la otra mitad de la congregación judía, y estamos preparando la cena de Navidad. Y decimos, hagamos un cerdo
al horno, pero a los judíos se les vuelve la piel porque ellos relacionan eso con inmundo. Nosotros por amor decimos, ok, hagamos roast beef o un lamb. No porque nosotros no podamos, sino en consideración a nuestro hermano judío que para él ha sido relacionado. Pero nuestro hermano judío puede decirnos a nosotros, ¿saben qué? Podemos hacer ambos. Podemos tener roast beef y podemos tener cerdo y comemos todo junto. Total, la comida no nos hace ni nos hace porque Dios ya declaró todo limpio. Yo no comeré, pero podemos sentarnos a comer en la misma mesa. Entonces ahí tenemos la unión de ambos pueblos, quebrantando la pared divisoria, un solo, la iglesia. Lo que antes los alimentos separaban, ahora ya no deben de separar. Cuando tenemos creyentes que dicen, bueno, hay que obedecer a Dios y yo digo que no debemos de comer esto, estamos volviendo al antiguo pacto y estamos anulando todo esto, lo que estamos viendo que estamos bajo la gracia y estamos poniendo obstáculos. Yo puedo decir, yo no quiero comer eso por razones propias, de alimento, de dieta, pero yo no puedo imponer y decir, porque ustedes comen cerdo, ustedes están desobedeciendo a Dios. Claro que no. Eso era en la antigua dispensación para Israel en la tierra. Ahora estamos en otro tiempo, otra dispensación, y nuestro Señor Jesucristo habla claramente sobre eso, que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Ok? Entonces, aclarando eso y terminando, leamos Colosenses en casa, capítulo 2, porque Colosenses Pablo habla que las prácticas que tienen que ver con cosas externas no tienen ningún valor para superar la lucha contra la carne. O sea, si uno practica guardar fechas o días de reposo o ciertas comidas, nada de eso nos va a ayudar en la lucha contra la carne, porque eso es una cuestión interna, ¿ok? Interna. Para un judío, comer con un gentil era tener intimidad en la comunión, era tener comunión con su hermano. Las distinciones de Dios con respecto a la comida ayudaron a los israelitas en su tiempo a mantenerse distintos, separados de los paganos. Pero ahora con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el judío y el gentil son declarados unos y podemos sentarnos en la misma mesa y comer respetándonos unos a otros. ¿Okay? Algo que Pedro no hizo. Recuerden cuando Pablo lo exhortó en Gálatas 2. Voy a parar ahí. La próxima semana tomo unos cuantos principios y continuamos entonces con nuestro estudio de Deuteronomio. ¿Okay? Recuerden que hay dos mandamientos principales en el Antiguo Testamento y Nuevo. Amar a Dios y amar al prójimo. En todo eso se resume la ley. Si las distinciones de Dios entre lo limpio y lo inmundo son arbitrarias, entonces no hay mejor razón para el israelita que obedecer a Dios porque lo ama. Simplemente y sencillamente porque lo ama. Es lo mismo que si uno sale en una cita, un muchacho sale en una cita y sabe que, por ejemplo, su enamorada, que está locamente enamorada, no le gusta comer langostas, detesta las langostas o cosas de mar, detesta. Si este novio, este enamorado está locamente enamorada, no la va a llevar a Red Lobster, la va a llevar a un lugar donde la agasaje y la muchacha se sienta cómoda en comer. O si sabe si tiene una alergia, no la va a llevar. Entonces, si Dios le dice a la israelita, no comas esto por amor, dice, sí, Señor, te obedezco. Por amor. Dios no da razón por qué. Por amor, Israel debía de adorar y temerle a Dios. La próxima semana continuamos entonces. Se aplica a nosotros también. Por amor, nosotros obedecemos. Ese debe ser el motivo principal. Y por amor a mi prójimo, debo de superar mi amor por la comida. Si por amor a mi prójimo tiene alergia a algo, yo, bueno, que se aguante, pues mala suerte, que no venga a comer. No, por amor a mi prójimo, yo me niego la comida. Como dijo, del cristiano, exacto, como dijo Pablo, nunca, si mi hermano cae por la carne, entonces nunca más vuelvo a comer carne. Por amor al prójimo aplicamos esos dos mandamientos. Voy a parar ahí entonces para conversar.